Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Para los que todavía no me conocen, yo soy la mujer que soy y hoy estaré con vosotros de parte del Señor trayéndoles una enseñanza la cual se titula El aguijón en la carne, muy conocida como el aguijón de Pablo. Bueno, esta es la enseñanza que el Señor nos entrega en este día de hoy, la cual se encuentra en 2 Corintios, número 12, versículo desde el 1 hasta el 13. Son muchas las cosas que se dice del aguijón en la carne, ¿no? Del aguijón de Pablo. Y yo antes de que entremos a las escrituras, os voy a ir enumerando unas cuantas de las que suelen decir cuál ha sido el aguijón de Pablo. ¿Qué es el aguijón en la carne? Bueno, para el que no tenga su Biblia, la fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios, así que no supone ningún obstáculo que usted se quede para escuchar esta enseñanza en este día de hoy de parte del Señor. Yo voy a enumerar primeramente las cosas que se suelen decir acerca del aguijón en la carne, el aguijón de Pablo. Bueno, se suele decir lo que se suele decir del aguijón de Pablo. Dicen que el aguijón de Pablo no era físico, sino emocional. Hay personas que dicen que el aguijón de Pablo no era físico, o sea, que no era en su carne, sino que era algo interno, emocionalmente. Pablo estaba sufriendo de algo interno. Esto es lo que se suele decir. Dicen que fue el resplandor de Jesús que le hizo daño a la vista. También se suele decir que el aguijón de Pablo fue el resplandor que él tuvo cuando vio a nuestro Señor Jesucristo, el resplandor que le salió de nuestro Señor Jesucristo, que su vista fue afectada, que la vista fue afectada y que este era el aguijón que Pablo tenía. Eso se suele decir. Dicen que era torpe en palabras, tartamudo. Dicen también que el aguijón de Pablo era que Pablo era torpe y que era tartamudo, que no se le daba bien hablar. Esto suelen decir. Dicen que tenía reumatismo, o sea, reumatismo es una enfermedad en las manos. Dicen que era pierna flaca, o sea, seco, del lomo hacia abajo. También suelen decir que Pablo, el aguijón de Pablo fue que tenía reumatismo en sus manos. Otros dicen que el aguijón de Pablo era que él era pierna flaca, o sea, de sus lomos hacia abajo. Entonces él como que se avergonzaba de tener las piernas secas. Sus piernas eran secas, como mucho cuerpo arriba, entonces abajo seco. Entonces ese complejo a él lo consumía y este era el aguijón de Pablo. Este era verdaderamente el aguijón de Pablo. Este es el aguijón en la carne. Hoy vamos a estar estudiando a través de las escrituras si todo lo que se está diciendo es correcto delante del Señor. Voy a continuar. Dicen que esto le ocurrió para que no se enalteciera como Nabucodonosor. Dicen que a Pablo le ocurrió un aguijón en su carne para que él no se enalteciera como Nabucodonosor. Dicen que si esto no le ocurriera, esto podría afectar al propósito que Dios lo llamó. Por el ego, porque se hubiere podido tomar la gloria de Dios. Dicen que el aguijón de carne, el aguijón en la carne, que el aguijón de Pablo fue para que él no se enalteciera, para que esto no destruyera el propósito que Dios tenía en su vida. Dicen que tardó 14 años en contar esta revelación. Dicen que Pablo se tardó 14 años en contarla, que antes estuvo súper callado y que no la contaba hasta que no habían pasado 14 años. Dicen que Pablo tardó queriendo hablar de eso 14 años, que él quería hablar, pero que Dios no se lo permitía para demostrar lo que él vivió a los corintios, ya que nadie había tenido una experiencia así, pero no podía, o sea, quería sobresalir ante el pueblo de los corintios. Dicen que el aguijón de Pablo, el aguijón en la carne, que él quería sobresalir, él quería que se supiera que él tuvo una experiencia tan grande porque nadie la había tenido y él quería, pero que a él se lo impedían. Dios le impedía que él contara esta revelación y que por esto tardó estos 14 años en poderla contar y que él quería que se supiera. Mira, Pablo, el que tuvo esta revelación, eso dicen que es el aguijón en la carne, el aguijón de Pablo. Dicen que se lo prohibieron decir algo durante
14 años. Suelen decir que a él se lo prohibieron, que se lo prohibieron por completo. Pablo, no abra la boca, hasta 14 años no abra la boca. Esto dicen. Dicen que el maligno, Satanás, el Señor lo reprenda, quería deshacer el propósito de Dios en Pablo a través del ego. Dicen que el diablo, el Señor lo reprenda, quería deshacer el propósito de Dios en Pablo a través de qué? Del ego, de que él se enorgullece, se sintiera orgulloso de haber tenido una experiencia así tan grande, ¿no? Dicen que durante 14 años eso estaba consumiendo a Pablo. Dicen también que el aguijón de Pablo, el aguijón en la carne, es que Pablo se estaba consumiendo. Pablo se estaba muriendo porque él quería contar esta revelación y se lo tenían prohibido. Y él quería y él sufría queriéndolo contar. Y este era su aguijón. Eso dicen del aguijón en la carne. Dicen que Pablo no pudo discernir si fue en la carne o en el cuerpo o en el espíritu. Dicen que Pablo no supo explicar cómo fue. Dicen que el aguijón de Pablo fue el no poder hablar de aquel acontecimiento, 14 años queriendo hablar de esa gloria tan grande que vivió. Dicen que el aguijón en la carne, el aguijón de Pablo, fue que él duró 14 años queriendo contar esto y no podía. Se lo impidieron. Dios le prohibió que contara esta gloria tan grande que había vivido y que ese era su aguijón, que eso era lo que él cargaba, el aguijón de Pablo, el aguijón en la carne. Dicen que Pablo quería hacer uso de esa revelación para llamar la atención de los corintios. Dicen que Pablo quería contar esta revelación para llamar la atención de los corintios. Él quería que los corintios dijeran: Pablo, el que fue al paraíso, Pablo, el que subió al tercer cielo, y que este era su aguijón en la carne, que no podía hablar. Se dice que Pablo pecó y que por esto tenía un aguijón en la carne. También suelen decir en estas enseñanzas que Pablo pecó. Y como Pablo estaba en pecado, él tenía un aguijón en la carne a través de que Pablo había pecado. Esto dicen. Dicen que Pablo tenía debilidades, o sea, caía en cosas. Y dicen pues que Pablo tenía debilidades y que él pues caía en cosas. Tenía debilidades y que ese era su aguijón, ese era el aguijón en la carne de Pablo. Todo esto se suele decir. Suelen decir quienes han hecho enseñanza, suelen contar todo esto acerca del aguijón en la carne. ¿Es todo esto cierto? Vamos a estudiar a través de las Escrituras lo que nos enseña el Señor en su palabra, el aguijón en la carne. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo desde el 1 hasta el 13. Primeramente vamos a presentarle la palabra al Señor. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Jesús y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y la gloria es de Dios. El aguijón en la carne. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si fue en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sabe. Fue una experiencia tan grande que él expresa que si fue en el cuerpo, él no lo sabe, y si fue fuera del cuerpo, si fue solamente espiritual, él tampoco lo sabe. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Él expresaba que solamente Dios lo sabía. El 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. Dicen que él expresa que fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde escuchó palabra inefable que no le es dada al hombre expresar. Dicen que inefable significa que él no entendió nada de lo que allí se hablaba. ¿Qué significa inefable? Que no puede ser dicho, explicado o descrito con palabras, generalmente por tener cualidades excelsas o por ser muy sutil o difuso. Es lo que significa que él no lo podía expresar con palabras. Esto es lo que significa, que eran inefables. Vamos a continuar con las Escrituras. El versículo
5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo aquí expresa que él se podía gloriar de qué, de que estaba en debilidad, de sus debilidades. ¿Cuáles eran estas debilidades? Vamos a continuar con las escrituras. El 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Pablo se cuidaba mucho, tenía mucho cuidado de cómo contar esta revelación, porque él no quería que pensase pues que él se estaba gloriando. Y que sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque estaría contando la verdad. Es lo que Pablo expresa aquí. 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase, para que él no se saltase, no se enorgulleciese desmedidamente, o sea, grandemente, me fue dado un aguijón en mi carne. Y aquí llegamos a la palabra donde dice, el Señor nos enseña que le dice, me fue dado un aguijón en la carne. ¿Dónde fue este aguijón en la carne? ¿Qué significa el aguijón en la carne? Vamos a seguir con las escrituras y vamos a llegar a los que el Señor nos muestra de lo que significa el aguijón en la carne. ¿Cuál era el aguijón de Pablo en la carne? Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Aquí dice un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo había rogado que le fuera quitado 3 veces. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, Pablo estaba pasando por una debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces Pablo estaba pasando por una debilidad y él decía, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, para que el Espíritu del Señor reposase sobre él. O sea, si Pablo estuviera en pecado y persistiendo en pecado, como se suele decir que era que él estaba en pecado, pues Pablo no estaría, esto no se hubiese escrito, no estaría contando las cosas tal cual están escritas. 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Pablo estaba pasando debilidades, en afrentas, en necesidades. Estas eran las debilidades de Pablo: afrentas, necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todo esto estaba pasando Pablo. Estas eran sus debilidades. No que Pablo estaba en pecado dentro de la iglesia, sino que estaba pasando afrentas, estaba pasando vergüenza, que significa necesidades, en persecuciones. Estaba pasando persecuciones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entendamos que a raíz de esta revelación a él le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. Entonces, ¿qué era lo que Pablo estaba pasando? Estaba pasando debilidades, estaba pasando afrentas, vergüenzas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debería ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. 12. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonarme en este agravio. Amén. Entonces aquí Pablo expresa que él no fue carga. Amén. Que él no había sido carga. Y vemos que las debilidades de Pablo, haciendo énfasis en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10, eran afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces el Señor estaba con Pablo en lo que Pablo estaba viviendo, y estas eran sus debilidades, no eran
piernas flacas, no era que Pablo estaba en pecado, no era que Pablo se estaba consumiendo, que Pablo estaba sufriendo porque no había podido contar esto. No era nada de lo que se está diciendo, sino que estaba pasando de afrentas, necesidades, persecuciones, angustia. Estas eran las debilidades de Pablo. No eran reumatismo en la mano, no eran piernas flacas, piernas secas y solo era cabezón y estaba acomplejado, se sentía con vergüenza. No era nada de lo que se está diciendo. Vamos a continuar con las escrituras. El aguijón en la carne. El aguijón en la carne, el aguijón que le fue dado a Pablo. Vámonos ahora a Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículos desde el 51 hasta el 58. Estas escrituras corresponden la resurrección de los muertos. Corresponden estas escrituras. Aquí vamos a conocer de parte del Señor lo que significa el aguijón en la carne, porque Pablo estaba pasando por debilidades. El aguijón en la carne. Primera de Corintios desde el 15, desde el 51 hasta el 58. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al afinar trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: solvida es la muerte en victoria, o sea, morir en victoria, porque morir en Cristo para mí es ganancia, morir en victoria. Solvida es la muerte en victoria, porque como se suele decir, lo malo no es morir, lo malo sería morir sin Cristo, pero el que muere en Cristo muere en victoria. 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Aquí habla del aguijón. ¿Qué es el aguijón en la carne? En el 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué significa el aguijón? El aguijón significa el aguijón significa la victoria. 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y cuando le dice, ¿dónde está? Lo dicen las escrituras, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Está diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Significa victoria, o sea, ganar. Oh sepulcro, tu victoria. Oh sepulcro, tu aguijón. 56. Aquí nos explica, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. ¿Pero qué significa aguijón? Aguijón significa victoria. Ya en el 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Significa la victoria, o sea, de la muerte es el pecado, o sea, ganar. Y el poder del pecado, la ley. O sea, el poder del pecado, o sea, la victoria sobre el pecado es la ley, es guardar la palabra. Esa es la victoria. El poder sobre el pecado es guardar la palabra. Pero la victoria sobre el pecado la victoria sobre la muerte es el pecado. Una persona que muera en pecado, pues ha tenido la victoria el reino del maligno. Una persona que muere en pecado. Vamos a continuar el 58. Así que, hermanos míos, amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, vamos a volver a hacer énfasis, donde aquí el Señor nos revela qué significa el aguijón.
el aguijón en la carne. ¿Qué significa el aguijón? Significa victoria. Vamos a hacer énfasis nuevamente en el 55 para que podáis comprenderlo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Le está preguntando, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro? Porque el sepulcro es la muerte, tu victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Y si yo digo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? No son palabras diferentes, es el mismo significado. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Le está preguntando, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Aguijón significa victoria. Oh sepulcro, tu victoria. Oh sepulcro, muerte. Oh sepulcro, tu aguijón. El aguijón significa victoria. Ya voy a volver a hacer énfasis en el 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y si yo digo, ya que la victoria de la muerte es el pecado, una persona que muere en pecado, esa es su victoria, está ganando. Esa es su victoria. Entonces, no es que se cambia la palabra, sino que el Señor me da el significado de las cosas espiritualmente. Pero si usted dice en el 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, si Dios a usted le ha dado el entendimiento de que el aguijón significa victoria, usted tiene ya es como un idioma que Dios le dé la traducción de las cosas. Eso es lo que me sucede a mí, en lo que el Señor me muestra. Voy haciéndole énfasis al 56. Y el poder del pecado es la ley. El poder del pecado es la ley. Y si yo digo, la victoria del pecado es la ley, o sea, guardar la palabra. La victoria del pecado es la ley, guardar la palabra. Y si yo digo, el poder del pecado es la ley, es correcto, solo que el Señor nos da el significado de lo que significan las cosas espiritualmente. Ahora vámonos a ir a Hechos capítulo 9, versículo desde el 1 al 5, que aquí el Señor nos habla del aguijón. Hechos capítulo 9, desde el 1 hasta el 5. Estas escrituras corresponden con conversión de Saulo. Desde el 1 hasta el 5. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 5. Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te he dar coces contra el aguijón. Entonces, cuando el Señor le dice, haciendo énfasis en el 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando el Señor le dijo, dura cosas te he dar coces contra el aguijón, no estaba hablando de la carne, del cuerpo. No estaba hablando del cuerpo. Dura cosas te dar coces contra el aguijón. Él estaba hablando de la victoria. Dura cosas te he dar coces contra la victoria, ya que el Señor ganó la victoria. El Señor es el Señor de victoria. El Señor ganó en la cruz del Calvario. Recuerden cuando los enemigos, pensando en el sacrificio que hizo el Señor, ellos pensaron, ya está, ganamos. El Señor fue abofeteado, escupido, insultado. El Señor pasó tantas cosas por amor a nosotros, por amor a las almas. De tal manera amó Dios el mundo. El Señor pasó tantas cosas que el reino de las tinieblas ganaron, lo llevaron a la cruz, hicieron de todo.
Pero cuando Él resucitó de los muertos, la victoria, el Señor ganó esta batalla, la victoria. Y voy a volver a hacer énfasis porque esto me ha sido revelado espiritualmente. Yo no sabía lo que era el aguijón en la carne. Yo lo leía, pero lo leía así como lo puede estar usted leyendo. Pero esto me ha sido revelado espiritualmente, traducido. Es como si usted en un idioma que usted no entiende y a usted le dan a entender una palabra. Así me ha sido dado. No lo he buscado. Son cosas que cuando el Señor destina para mostrármela, me las muestra. Son cosas que no se dicen enseguida. Yo he llevado ya un tiempo que el Señor me lo ha mostrado, pero este ha sido el tiempo que el Señor ha querido que se revele lo que significa el aguijón en la carne, ya que se dicen tantas cosas que salen de las Escrituras. Llaman a Pablo hasta pierna flaca, piernas secas, que tiene reumatismo en la mano, que estaba en pecado en la iglesia, que tenía debilidades de otro tipo de cosas y no de lo que realmente significa el aguijón. El aguijón significa victoria. El aguijón significa victoria y lo que Pablo estaba pasando eran debilidades. Y ahora vamos a volver a hacer énfasis en 2 de Corintios capítulo 12, el aguijón en la carne. Entonces voy a volver a hacer énfasis aquí. Él dijo, ¿quién eres, Señor? En Hechos, capítulo 9, haciéndole énfasis al versículo 5. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y si yo digo dura cosa te dar coces contra la victoria, porque el Señor ya había ganado, ellos no podían hacer nada contra la victoria, contra el Señor. El Señor tenía la victoria. Era duro lo que él estaba haciendo, dando coces. Era como dar martillazos contra lo que ya estaba ganado, contra la victoria. Ya el Señor había ganado. Era duro lo que él estaba haciendo, martillazos, persiguiendo, pero ya el Señor había ganado. Dura cosa te dar cosas contra la victoria. Dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Yo solo doy el significado espiritualmente de cómo el Señor me ha revelado lo que significa. Pero esto no significa que la palabra se cambie. Es solamente que usted entienda, que usted tenga la interpretación de lo que significa como me fue entregado espiritualmente. Esto no se cambia. Dura cosas te da cosas contra el aguijón. Muy bien, es correcto. Pero si usted ya tiene el significado, usted va a saber qué significa dura cosas te dar cosas contra la victoria. Martillazo, persiguiendo, pero ya el Señor tenía la victoria, ya le pertenecía al Señor. Ahora vámonos nuevamente a hacer énfasis en Primera de Corintios, el capítulo 15, pero el versículo 55 y 56, que es aquí donde el Señor nos revela lo que significa el aguijón. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Le pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Por qué? Porque en el 54 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? El aguijón significa victoria. Cuando ya esto, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Solvi de la muerte en victoria. Solvi de la muerte en ganancia, en ganar, porque la victoria es ganar. Entonces, 55, haciendo énfasis nuevamente. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, muerte, tu victoria? No ganaste, no tienes la victoria. ¿Cómo? El que muere en Cristo, el que muere guardando toda la palabra del Señor. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro? Sepulcro significa muerte. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Haciéndole énfasis al 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces aquí el Señor nos los explica y nos da el entendimiento espiritualmente. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Qué significa? Y si usted dice, ya que la victoria de la muerte es el pecado. ¿Cuándo la muerte gana? Cuando la persona muere en pecado. ¿Cuándo la muerte gana? Cuando la persona muere en pecado.
Pero si la persona murió en Cristo, se guardó para Cristo, la persona murió en victoria. Sólvida es la muerte en victoria. Haciéndole énfasis al 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Solamente el pecado, la victoria, el aguijón, la victoria de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Y el poder del pecado, que el poder es la victoria, la ley. Guardar la palabra. La victoria del pecado es que usted guarde la ley, que usted guarde la palabra. Ahora vamos a volver a 2 de Corintios, capítulo 12, el aguijón en la carne, haciéndole énfasis a algunos versículos. Ya sabiendo qué significa el aguijón en la carne, ya sabemos que el aguijón, a través de las escrituras que estamos estudiando, a través de cómo el Señor nos muestra la interpretación de lo que significa aguijón, la victoria. Y cuando aquí dice el aguijón en la carne, significa la victoria en la carne. Y voy a volver a hacerle énfasis al versículo aquí, al versículo 7, donde Pablo dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Qué le fue dado? Un aguijón en su carne. ¿Qué significaba? Una victoria en su carne. Un mensajero de Satanás. Pero ¿quién era esta victoria? Este aguijón, ¿quién era? Lo describe que era un mensajero de Satanás. ¿Qué significa? Un enviado de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Este enviado de Satanás no significa que era un demonio que de repente se le apareció a Pablo. No significa esto. Significa que eran personas que le estaban opuestas a Pablo. Era una persona que le estaba opuesta a Pablo. Y era un aguijón en la carne. Era una victoria en la carne. Porque este hombre, ¿qué le hacía? Le abofeteaba. Y voy a hacer énfasis nuevamente en el 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ya él le había rogado al Señor que echara ese mensajero de Satanás de él, que lo echara. Era alguien que le estaba haciendo la guerra a Pablo. 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia. Aquí el Señor le dice: bástate mi gracia. Mi gracia significa la palabra. Bástate mi palabra. Porque mi poder, que es su espíritu, el espíritu del Señor, se perfecciona en debilidad. En lo que él estaba pasando, el Señor estaba ahí con él. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Acerca de lo que él estaba pasando, el poder de Cristo estaba reposando en él. ¿Qué Pablo estaba pasando? Estaba pasando por afrentas, vergüenzas, estaba en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todo esto era lo que Pablo estaba pasando: afrentas, que significa vergüenza, estaba pasando persecuciones, estaba pasando angustia. Y dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Quién era este mensajero? Este mensajero, ¿quién era? Era alguien que se le había levantado a hacerle la guerra a Pablo. No era alguien, un demonio que aquí estoy, Pablo, haciéndote la guerra. No, era alguien que estaba ahí merodeando y estaba en oposición a Pablo, porque Pablo, por supuesto, estaba predicando la verdad. Y en el versículo 13 dice: porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no he sido carga. Perdonadme este agravio. Pablo estaba pasando muchas cosas, entre ellas, dice la palabra, necesidades, persecuciones, angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Había un mensajero de Satanás persiguiéndolo, pero no significa un demonio físicamente, sino alguien que le estaba en contra, a Pablo. Y dice la palabra que le fue dado un mensajero en su carne, un mensajero de Satanás.
el Señor los reprenda. Significa un enviado de los que están ahí, que se hacen pasar por cristianos y luego persiguen a la misma iglesia. Un aguijón en mi carne. Aguijón victoria, una victoria en su carne, porque Pablo tenía que estar, ¿cómo tenía que estar? Como el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo abofetearon, lo escupieron, le hicieron de todo y él tenía que estar muerto a no responder nada. Y Pablo tenía que estar muerto. Y este mensajero de Satanás, el Señor lo reprenda, este aguijón en la carne, porque él lo que hacía era que golpeaba la carne, él se sentía vencedor en la carne, haciendo y deshaciendo de todo, y Pablo pasando vergüenza, afrenta, necesidades, angustia, persecución. Esto era todo lo que Pablo estaba pasando, y este aguijón en la carne era una victoria en la carne, un mensajero de Satanás. Lo que ganan la victoria cuando la persona muere en pecado. Entonces, hasta aquí ha sido esta enseñanza de este día de hoy, el aguijón en la carne, el aguijón de Pablo. Hemos estado estudiando con las Escrituras. Yo no pretendo ser sabia en mi propia opinión, yo no pedí conocer estas cosas son el Señor que las muestra cuando Él dice, cuando Él quiere, y cuando Él dice y cuando Él quiere es que se revelan. Si usted no lo entiende, usted tiene que leer y que la gracia del Espíritu Santo de Dios esté sobre usted para darle el entendimiento tal cual está en la Escritura, que sea el Espíritu Santo de Dios. No cambio la palabra como están escritas, así mismo es. Solo doy a conocer el significado espiritualmente cuando Dios me da a conocer el significado de las cosas físicas, cuando Él me la da a conocer espiritualmente. Si usted no lo entiende, que sea el Señor dándole la capacidad de poderlo entender, siempre que haya humildad, siempre que sea con humildad, sabe que el Señor va a estar ahí, siempre que no haya orgullo, siempre que no haya arrogancia, ya verá, esta no sabe, que se cree esta, que ya verá. Todo eso no es de Dios. Siempre que usted en humildad busque conocer la verdad de Dios, Dios se la va a mostrar, pero siempre tiene que haber humildad en que Dios les revele las cosas, en que Dios le diga es verdad lo que está diciendo ella, es así, léelo, ayuna, pídeme conocer la verdad, el Señor se lo va a dar. Ya verá, aquí dice tal cosa y tal cosa, sin haber visto un sacrificio, sin haber ayunado, sin haber preguntado a Dios en su humildad, no en arrogancia. Bueno, hasta aquí, que Dios bendiga a cada una de las vidas que van a escuchar esta enseñanza en este día de hoy, que sea Dios bendiciendo, que sea el Espíritu Santo de Dios dando el entendimiento. En el nombre de Jesús, yo solo soy un vaso, un instrumento para la gloria de Dios y en mano de Dios. Será hasta la próxima.